Bueno, pues vamos a continuar con Odoo. En este caso vamos a instalar Odoo. Vamos a hacer otra cosa más, instalar Odoo. Vale, para eso lo que me voy a hacer es pasarme a la máquina en la que estábamos trabajando antes, que la tenemos como la dejamos anteriormente. Lo primero que tengo es una máquina Ubuntu que la veo en un formato ventana, que es bastante incómodo porque pierdo bastante de la superficie de pantalla. Entonces, si pulsamos Control a Enter, la máquina se va a expandir y ocupar toda la pantalla. Entonces vamos a tener una máquina mucho más cómoda de manejar. Vale, entonces, la documentación de Odoo es excelente a la hora de cómo en temas de instalar Odoo y configurar algunas cosas, configurar un montón de historias. Entonces vamos a tirar de la documentación de Odoo. Entonces vamos a abrir un navegador web, en este caso el Firefox, en lo que abra, que va a tardar un poco. Y una vez abierto el navegador web, ¿qué es esto? Nada. Buscamos Odoo aquí. Aceptamos para búsquedas de Google. Siguiente. Vale. Odoo. Entramos en la página de Odoo. Vale. Ya creo que lo conté yo algo antes. Bueno, para empezar, que es que podríamos probar Odoo directamente en la nube, que sería la forma en la que hace la mayor parte de la gente. En nuestro caso no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es instalarlo en nuestra máquina. Venimos a comunidad, documentación y tenemos aquí instalación. ¿Vale? En nuestro caso vamos a utilizar un instalador de paquetes, ¿vale? Vamos a escoger la versión española, la última versión de Odoo, la 16. Tenemos dos versiones de Odoo distintas, la Community y la Enterprise. Nosotros usamos la Community. Y luego la Enterprise sería una versión de pago donde tenemos aquí pues información sobre los precios. ¿Ves? Vale, todas las aplicaciones, por cada usuario al mes, 11 euros, es el precio coste actual se puede hacer un coste mensual. Vale. Claro, estos con pagos mensuales te cobrarían por cada usuario 14 euros al mes. Y luego, si tenemos una instalación personalizada que incluye otras historias, pues 22 euros al mes. Bueno, esto es lo de menos. Bueno, el tema que es que podemos trabajar en línea, pero nosotros vamos a utilizar una instalación con paquete de instaladores, que es lo que llama aquí. Es decir, una instalación de toda la vida donde vamos a descargar el software de un repositorio y se va a instalar. Vale, entonces aquí tenemos la documentación. Primero, que Odoo utiliza como base de datos PostgreSQL, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es ejecutar el comando sudo apt install PostgreSQL para instalar el PostgreSQL, nada más. Entonces, abrimos un terminal con control alt T, ¿vale? Lo ponemos con un texto que se vea un poquito más grande y hacemos sudo apt install PostgreSQL. Le damos a enter, contraseña, y me está instalando PostgreSQL. Tenemos también la posibilidad de instalar la documentación de PostgreSQL, pero poco más. Del servidor de base de datos ya hablaremos más adelante, pero es importante saber que el servidor de bases de datos, que tenemos los usuarios como en cierto modo duplicados. Primero que como como muchísimos servicios que instalamos en un ordenador, solamente acepta conexiones locales, es decir, si queremos abrirlo a internet habría que abrirlo. Viene en principio cerrado para que el servidor de base de datos desde la propia máquina está accesible, desde la máquina virtual, pero desde fuera no está accesible. Y que luego los usuarios van como duplicados. De forma que yo me puedo crear un usuario en Linux, en este caso sería un usuario Linux, y a la vez puedo crear un usuario dentro de Postgres, ¿vale? Si yo tengo el usuario de Postgres y no lo tengo en Linux, tengo problemas para acceder, es decir, podemos tener una situación rara con los usuarios. El usuario que crea por defecto es el usuario Postgres, ¿vale? Vamos a convertirnos en el usuario Postgres, sudo su para convertirme en Postgres. Usuario que viene sin contraseña, en Linux, viene sin contraseña, y ya no es sin contraseña, es una contraseña, no sé si es generada al azar, no lo sé exactamente, pero yo no puedo, si hago un su Postgres, ¿ves? Me pregunta, ¿tiene contraseña? Pero como no la sé, no puedo entrar. Control C para parar. Entonces lo hacemos, para poder convertirnos en el usuario Postgres, utilizamos sudo su Postgres, ¿vale? Y ahora ahí sí que entro, porque el administrador, para cambiarse
por utilizar el comando su, no hace falta que sepa la contraseña del usuario en el que se convierte, ¿vale? Vamos a exit y salimos. Vale. Bueno, ya tenemos el PostgreSQL instalado, ¿vale? Esta advertencia es importante. A ver, Odoo utiliza para generar facturas y cualquier tipo de documento en papel, lo que va a hacer es generar unos PDFs. Entonces necesita utilizar la versión 0.12.5 de un paquete que se llama WKHTML to PDF. Este paquete es bastante problemático. Os cuento por qué. Porque en versiones antiguas de Odoo las versiones eran de WKHTML to PDF eran muy antiguas. Entonces utilizaban igual la versión 0.10 o algo así. Y no tenían ni encabezados ni pies de páginas. Entonces daba problemas al generar los encabezados y los pies. En la última versión de Ubuntu, la versión del paquete sí que es correcta. Es superior, creo que a 0.12.5. No lo sé seguro, pero bueno. Pero tiene un pequeño problema, que es que este paquete WKHTML to PDF, Ubuntu considera que es un paquete que necesita del entorno gráfico. Entonces, si estamos trabajando con una máquina Linux que no tiene entorno gráfico, nos va a instalar completo el entorno gráfico. Entonces instala un exceso de paquetes. Es decir, que lo más práctico podría ser, para instalar este paquete, descargarnos un archivo Debian, que ese no va a tener casi dependencias, e instalarlo a mano, en vez de utilizar apt-get install wkhtml to pdf, que me va a instalar todo el entorno gráfico. Nosotros ya tenemos entorno gráfico, como podemos ver aquí, pues haríamos sudo apt install wkhtml to pdf, ¿vale? ¿Ves? Y como ves, no instala demasiados paquetes. Damos a enter e instalamos este paquete. Pero ya os digo, si no queréis tener entorno gráfico, esto no podéis hacerlo, porque es que os va a meter todo el entorno gráfico. Entonces, queremos una máquina ligera y por eso no le hemos puesto entorno gráfico, y luego resulta que al instalar este paquete me va a poner entorno gráfico. Entonces, si descargamos el archivo Debian desde internet, podríamos instalarlo sin entorno gráfico. Bueno, estamos aquí. Ya está, ya tenemos este paquete y ahora tengo que ejecutar estas tres líneas. Las tengo que ir copiando y pegando para ir instalando Odoo. Básicamente es descargarse la clave pública del repositorio de Odoo. Segundo, añadir el repositorio de Odoo. Y tercero, darle a sudo apt install Odoo. Instalar Odoo. Nada más. Copiar. Primero. Esto. Me la copio de aquella manera. Vale. Con vget. Ahora ya está. Hemos descargado primero la clave y la hemos metido en el anillo de claves. Segunda línea. Debe ser que hay un código ahí de color o algo. O era el espacio. Vale. Control C. Control mayúsculas V. Vale. Esto parece que está bien. Enter. Añadimos el repositorio. Y luego ya actualizaríamos los repositorios con sudo apt update. Update no. Update. Esto no tarda nada. Por ahí en algún lado se vería que está descargando este de aquí, el de Odoo. Así que lo ha descargado, ¿vale? Y luego haríamos sudo apt install Odoo. Hala, enter e instalamos Odoo. Vale. Vamos a comentar cositas de cómo funciona Odoo mientras esto instala. A ver, Odoo es una aplicación web. Está escrita en Python, combinando Python y XML. Más cosas de Odoo. Odoo se ejecuta bajo necesita un usuario dentro del servidor de base de datos. Entonces ese usuario es el usuario Odoo. Vale, se va a generar un usuario Odoo que va a tener permisos para crear bases de datos, pero no va a tener más permisos que esos. Claro, tiene permiso créate database, pero claro, las bases de datos, el que crea él, las tiene accesibles. Vale, entonces tenemos un usuario en la base de datos que se llama Odoo, que en principio está sin contraseña porque se están conectando el servidor Odoo con el servidor de base de datos, se conectan de forma local. Vamos a llamarlo de forma local. Realmente se conectan por un socket de Linux, pero de forma no se conectan a través de la red. Entonces no hace falta que tenga contraseña el usuario. De hecho, el usuario Odoo no tiene contraseña. ¿Vale? Y poco más.
Y ahora vamos a ver cómo arranca nuestro servidor de Odoo. Ahora está configurando. Vamos a entrar en el servidor de Odoo. Entramos aquí en localhost 8069. Vale, entonces Odoo es una aplicación que realmente se va a ejecutar siempre en un entorno web. ¿Vale? Entonces, por defecto, cuando lo instalamos, él utiliza el puerto 8069 para mostrarse. Le damos a Enter y vemos que ya está instalado. Ahí tenemos el Odoo. Vale. Aquí ya acabó, ¿vale? Y aquí tendríamos el Odoo. Con lo cual ya vemos que Odoo está funcionando. Vale. Más cositas importantes de Odoo. Odoo, ya hemos dicho que el servidor Odoo va a crear un usuario en la base de datos que es el usuario Odoo. Fijaos que si me vengo aquí y muestro el archivo de contraseñas cat/etc password para ver qué usuarios hay en Ubuntu, sí que hay un usuario Odoo, pero no sabemos la contraseña, nos pasa como el usuario Postgres, y en este caso no tiene ni login. Si me quiero convertir en usuario Odoo, haría sudo su odoo -s /bin/bash, por ejemplo. Le estoy diciendo conviértete en el usuario Odoo y vas a ejecutar un shell bash. Vale, ahora aquí estoy con el usuario Odoo. Vale. Voy a convertirme en el usuario Postgres para ver otra cosa. Sudo su Postgres y me convierto en Postgres. Voy a lanzar el comando psql. Vale. Eso es un aviso, lo da ahí, no es un error. Con el comando /dg vemos los usuarios que hay en la base de datos. Vale. Ahí tengo mi usuario Odoo que tiene permiso para crear bases de datos, lo que comentamos antes. Vale. Damos a Q, damos a exit y damos a exit. Estamos en nuestro usuario de aquí. Vale. Entonces, el tema consiste en que el servidor Odoo lo que va a hacer es ir creando bases de datos. Para cada empresa. Vamos a dejarlo así, porque realmente una base de datos puede tener dentro varias empresas, pero bueno, para cada empresa lo normal es que creemos una base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener luego una página web en la que van a estar accesibles esas bases de datos que gestiona el servidor Odoo para hacer copias de seguridad, para restaurarlas, para cambiarme de una base de datos a la otra, etcétera. Entonces, claro, esa página es bastante peliaguda porque nos permite hasta borrar las bases de datos. Entonces, esa página hay que asegurarla con una contraseña que se llama maestra, una master password. Entonces, en esta primera página lo que está pasando es que Odoo está viendo que no hay ninguna base de datos en el servidor que sea propiedad del usuario Odoo. Entonces dice, entonces tengo que crear la primera base de datos. Y esta es la ventana para crear la primera base de datos. Y luego esta ventana se da cuenta de que no tiene contraseña maestra. Entonces me propone esta que tenemos aquí arriba. Esa contraseña es muy segura, es verdad que es muy segura, pero el problema es que normalmente usamos siempre la misma contraseña en varios servidores. Si tenemos varios servidores Odoo, tendemos a usar la misma contraseña, no a usar contraseñas distintas. Entonces, aquí la master password, en vez de usar esa, vamos a usar la que nosotros queramos, ¿vale? Nos da igual, eso es una proposición, ¿vale? Vale, yo creo mi master password y luego tengo que ir creando nuestra primera base de datos de Odoo. Entonces, en este caso, yo la voy a llamar MC o SGEM. Vale, a la base de datos. El nombre de la base de datos puede tener guiones bajos, incluso números, pero lo que no puede tener es el guión medio. Hay veces que genera problemas y otros símbolos, desde luego, no funcionan. Vale, correo, email. Aquí donde pone email, realmente va a ser login que voy a utilizar con el usuario administrador, admin, el usuario admin. Este va a ser el usuario admin, ¿vale? Se llama admin. Lo que pasa es que va a hacer login con lo que yo le ponga aquí. Yo en mi caso voy a poner mi cuenta de Outlook. BC, por costumbre, nada más. Podéis poner aquí admin también. Vamos a poner admin mejor. ¿Vale? Contraseña de este usuario, admin, lo que queramos. ¿Vale? Número de teléfono lo vamos a dejar en blanco. El lenguaje que utiliza Odoo,
Vamos a escoger el español. El lenguaje no es demasiado importante, podríamos usar el inglés, sin ningún problema. Lo que sí que es importante es que escojamos en country, en país, España, porque nos va a instalar la contabilidad de España. Los paquetes los va a actualizar España. Y luego podemos meter una serie de datos de demostración con facturas, empresas, clientes, proveedores, etcétera. Entonces vamos a meter los datos de demostración y le damos a crear la base de datos. Vale, ahora está creando la base de datos, lo que pasa que tarda un poquito, igual tarda 1 minuto o 2 minutos. Fijaos, si me vengo aquí, entro con el usuario, vale, con Postgres, y voy a lanzar el comando psql-l. Y ahí tenemos la base de datos sgen que acaba de crear, el usuario Odoo, ¿vale? Bien. Bueno, ya está creada la base de datos y está arrancado el servidor Odoo. ¿Que quiero cambiar de base de datos? Me vendría aquí a gestionar bases de datos y escogería la base de datos que yo quisiera. Volvemos otra vez a sgen. Vale, y se puede hacer hasta respaldos. Bueno, muy bien. Correo electrónico, el usuario que pusimos antes, Esteban. No, pusimos admin al final. Vale, iniciamos sesión. Esto sí que quiero que lo guarde, para que no tenga que andar recordando la contraseña. Y estamos ya dentro de Odoo. Y ya con esto, el servidor Odoo ya lo tendríamos instalado, sin más.